Bienvenidas a Puente, un podcast que conecta la nutrición, la ciencia y la espiritualidad. Mi nombre es Michelle, me puedes decir Mish, soy asesora en nutrición hormonal y salud humana y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 22. ¡Vamos! Estoy muy contenta de recibirte. Y también estoy contenta porque acá en Buenos Aires, Argentina, después de muchas semanas de estar nublado, salió el sol y no solo salió el sol, sino que tenemos el sol acá en este nuevo espacio donde voy a empezar a grabar los episodios venideros. Así que me vas a ver por acá probablemente con un poquito más de set que en este momento, que estoy en el mat, aunque quién sabe, tal vez termina quedando de esta manera. Y porque lo que vamos a estar conversando en este episodio se me viene la palabra euforia, pero no es necesariamente euforia, sino entusiasmo. Me entusiasma mucho y justo ayer subiendo un reel a mi cuenta de Instagram, hablaba de que hace unos meses me di cuenta, o sea, me bajó esta frase, ¿no? De que a veces las decisiones nos toman a nosotras, ¿no? La decisión te toma a vos y es como si pacientemente esperara a que vos asumas que la decisión te tomó. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque siento que la temática que vamos a estar conversando hoy es eso, vino a mí hace unas horas cuando, bueno, estaba terminando de delinear de qué iba a hablar. ¿Y qué es lo hermoso de esta temática? Que está viva porque apareció particularmente ayer mucho, tanto en historias que subí de Instagram compartiendo mis platos de comida y los platos de las mujeres que estoy acompañando, y también en sesión. Así que te cuento finalmente de qué vamos a estar conversando y es sobre deconstruir el mundo de lo calórico en la nutrición y en la alimentación. ¿Por qué hablo de deconstruir? Porque todas nosotras, por la sociedad en la que fuimos criadas, inevitablemente tuvimos, o muchas personas siguen teniendo, y a esto va este episodio, a deconstruir, la concepción de mirar la comida, digo, cuando una tal vez está en una instancia de querer cuidarse, de querer cambiar su composición corporal, de querer cumplir cierto objetivo, ya sea bajar de peso, subir de peso, o mismo que una no esté haciendo un proceso activo, pero igual tenga este chip, ¿no? que tanto desorden mental genera, de que cuantas menos calorías como mejor, ¿no? Y acá, bueno, vamos a hablar en breve sobre cantidades y demás. Pero ¿qué pasa? Cuando estaba estudiando en la facultad y en la materia biofísica nos estaban enseñando el concepto de la caloría, que acá, o sea, lo voy a hacer muy sintético simplemente para que se entienda cuál es el punto al que estoy apuntando, valga la redundancia. ¿Qué es la caloría? Bueno, básicamente es cuánta energía se precisa para que, dicho sintético, como en una especie de experimento de 1800 no sé cuánto, se pueda entender eso, cuánta energía se necesita para ponerle quemar una media luna, combinado con agua, bueno, una cosa muy biofísica en vole total. De ahí nace el concepto calórico, es decir, cuánta energía me aporta ese alimento. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto que es más ñoño antes de entrar en lo que a mí me gusta llamar pensamiento crítico y que a eso apunto desde hace tantos años con mi trabajo, a que las personas, en este caso mujeres, porque hoy en día me dedico a atender mujeres, pero aplica para
ambos géneros, formar un pensamiento crítico, es decir, aprender a pensar en salud, aprender a pensar en nutrición y a partir de ahí tomar decisiones. En eso vamos a estar profundizando hoy. Pero cuando yo entendí este concepto, fue como, o sea que en realidad es como que ni siquiera como sociedad deberíamos hablar de calorías. Porque en realidad estamos hablando de un aspecto que si uno no conoce cómo funciona, está hablando desde la ignorancia. ¿Y cuál es el conflicto de esto? Que genera mucho conflicto en las personas, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Porque comer bien, cuidarse, siempre ha estado apuntado a lo hipocalórico, es decir, a las bajas calorías. ¿Vos querés bajar de peso? Bueno, come menos calorías, come menos cantidad, come alimentos que a la hora de leer el rótulo nutricional, es decir, su composición nutricional, nos dé menor caloría que otros tipos de alimentos, que en general, y hoy vamos a entender por qué, son los que más grasa contienen, ¿sí? Bien. Entonces, uno de los puntos que a mí me interesa que abordemos en este episodio de Puente es dejar de temer a la cantidad en el plato. ¿Por qué? Porque cuando yo como poco, es muy posible que eso a mí me genere más hambre, digamos, al corto plazo. Y sin darme cuenta, estoy generando la posibilidad del antojo o la posibilidad de que a las 2 horas de haber comido, a las 3 horas de haber comido, yo ya esté teniendo hambre. Y a veces ni siquiera es hambre, sino el famoso, ay, qué ganas de comer algo. Cuando vos encontrás tu medida, tu porción del plato, y ahí vamos a hablar de qué queremos que esté en el plato, vas a evidenciar con tu propio cuerpo cómo empiezan a desaparecer esos antojos. Y te vas a sorprender, digo, tal vez no te sorprende porque ya estás posicionada en un lugar parecido al que estoy yo, pero tal vez sí te sorprenda que cuando veas esos platos, de los que yo te recomiendo, son platos reabundantes, re densos nutricionalmente. O sea que si mido las calorías de ese plato, me daría un montón de calorías en relación a lo que se supone que yo debería comer si quiero, por ejemplo, estar más flaca, ¿sí? O X deseo. Por ende, cuando yo busco reducir la cantidad sin hacerlo en una coherencia total de mi alimentación, estoy muy posiblemente inclinándome a generar más hambre. ¿Y cuál es el punto de esto? Que muchas veces se cree que, bueno, hago el esfuerzo de comer poquito porque, bueno, está bien, me voy a bancar el hambre y voy a tomar agua o voy a hacer otra cosa para distraerme. Bueno, ahí hay un gran conflicto que se llama deficiencia nutricional. Hace muchos años, cuando empecé a crear contenido, en el 2021, en un proyecto anterior al que tenía de personal, me acuerdo que hice un reel que hablaba de que en general asociamos la desnutrición a una imagen, ¿no? Como tal vez de una persona extremadamente flaca, una persona bueno, que posiblemente no tenga recursos o tenga muy pocos. Y la verdad es que si hablamos de desnutrición, estamos hablando de un espectro mucho más grande, porque hay un montón de personas que tienen recursos, que comen abundantemente, pero sin embargo tienen una gran desnutrición porque lo que comen no tiene suficientes nutrientes. Entonces, técnicamente necesitamos estar nutridas. ¿Cómo estoy nutrida? Bueno, con la calidad de mi alimentación y con la cantidad de mi alimentación. Y quiero hacer un paréntesis o un asterisco acá mientras me termino el matecito. La aclaración es la siguiente. Si sos mujer, tu apetito, la cantidad que vos necesites, va a cambiar a través de tu ciclo.
Porque, por ejemplo, si vos estás en tu fase premenstrual, o sea, tu fase lútea, está re bien que tengas más hambre. Está re bien que tengas más necesidad de, por ejemplo, comer alimentos fuente de carbohidratos complejos. Porque tu cuerpo te lo está pidiendo con coherencia, ¿sí? Hormonalmente es un momento que sí necesitamos más alimento. Entonces, fíjate qué importante que es darte ese alimento en ese momento. Ahora, posiblemente, cuando ya estés en tu sangrado, tal vez no el primero o segundo día, pero el tercero, el cuarto, el quinto, cuando entres en tu fase folicular, que es en la que se entra al terminar el sangrado, haya bajado mucho ese apetito. ¿Por qué? Porque el cuerpo hormonalmente está inclinándose para otro lugar donde no necesita tanta energía. Por ende, este asterisco es imprescindible. Porque si no, después estamos como en modo como, pero si yo hace 2 semanas con la mitad de esta cantidad me sentía bárbaro y ahora estoy comiendo más. Culpa, frustración. No, eso es salud. Biología femenina coherente. Eso es autoconocimiento, ¿sí? Bien, cierro el paréntesis asterisco y vuelvo. Entonces, invitación a animate a comer más. Y hay un aspecto psicológico acá que bien encarnado y trascendido lo tengo, que tiene que ver con que aunque tal vez en este momento vos no estés atravesando específicamente un momento donde tu alimentación y tu nutrición te hagan mucho ruido, donde tal vez no sea un centro de tu vida, distintos abanicos de posibilidades en las infinitas posibilidades, profundamente pienso, siento y creo que todas nosotras tenemos grabado algo en nuestro como inconsciente colectivo de que bueno, como que si estamos más lindas mejor y si estamos más flacas mejor y me van a aceptar más y bla, 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 bla. Y asociamos que pasarme con la comida es como ir por el otro lugar. Y honestamente, no hay, o no sé si no hay nada más sanador, pero es profundamente sanador permitirte comer cuando tenés ganas de comer. Y si tenés ganas de comerte un plato lleno de comida, lleno de nutrientes, hacerlo. Ese aspecto, aunque ahora yo no lo esté conectando directamente con lo fisiológico, que igual tiene una conexión directa con lo fisiológico, ya bastaría para que sea medicinal para vos. Sobre todo si estás escuchando esto y te sentís identificada. Bien. Acá voy entonces a conectar con el miedo a las grasas. Si bien, a ver, en los últimos años, en esto me parece muy bueno, gracias a Dios, se popularizó mucho más el mayor consumo de grasas y la disminución de o sea, grasas hablamos de alimentos, fuente de grasa, porque también si no es como las grasas, los carbohidratos, y es como, son nutrientes. El punto es entender qué composición tiene cada alimento, de dónde viene ese alimento, qué rol juega metabólicamente en mi cuerpo. Pero para reducirlo vamos a hablar de grasas o de carbohidratos en este episodio, o proteínas también, ¿no? Pero digo, al popularizarse un poco más el aumento de consumo de grasas y la disminución del consumo de carbohidratos, quiero hacer un ojo porque ningún extremo es bueno y porque queremos todos los nutrientes. Digo, si la naturaleza nos da todos los nutrientes es porque los necesitamos. Corta. Está en una aprender nuevamente cuánto, en qué momento, para quién. No es lo mismo una persona, y me voy a traer a mí, una persona que ya se encargó durante muchos años de desandar ciertas sintomatologías, a que una persona que, por ejemplo, llega a un espacio mío y tiene que sanar o quiere sanar y quiere curarse. No va a ser lo mismo porque ahí vas a hacer elecciones más específicas que en mi caso, donde mi base es excelente, pero hoy en día para mí es muy saludable permitirme comer un alfajor si tengo ganas de comerme el alfajor, cosa que antes me costaba muchísimo, entraba en el loop de la culpa y demás. Entonces,
una, entre comillas, nueva bajada de línea. Queremos todos los nutrientes. Acá no se trata de carbohidratos sí, carbohidratos no, grasas sí, o sea, equilibrio. Pero haciendo foco en las grasas y por qué se las ha demonizado y por qué a la hora de, entre comillas, cuidarnos, se lo suele asociar con que haya menor cantidad, es porque técnicamente las grasas, es decir, 1 gramo de grasa va a tener más calorías que 1 gramo de proteína, por ejemplo, ¿sí? O 1 gramo de carbohidratos. En modo ñoño, las proteínas y los carbohidratos tienen 4 calorías por kilocalorías por gramo y las grasas 9, ¿sí? Entonces, para que entiendas como de dónde va. Ahora, si seguimos en esto de deconstruir el mundo de las calorías y ponemos el foco donde realmente tiene que estar, nosotras como mujeres necesitamos consumir una muy buena cantidad de grasas, sobre todo cuando ya tenemos afecciones, que básicamente todas tenemos afecciones. ¿Por qué? Y bueno, porque vivimos en este momento de la humanidad, porque hemos hecho un montón de cosas que no han sido buenas con nuestra fisiología y esto no va desde el lugar del látigo, ¿no? Como de, no hice bien las cosas. Yo insisto mucho en esto. Número 1, eso no es fértil. Número 2, si nadie te enseñó, ¿por qué deberías saberlo? Lo bueno o contentate de que ahora lo empezás a saber, ¿no? Creo que es una postura mucho más fértil. Entonces, ¿por qué nosotras necesitamos más grasas? Bueno, las grasas, los micronutrientes que vienen en los alimentos más grasosos, son imprescindibles para nuestra salud hormonal, pero imprescindibles. Ayudan me van a pasar un matecito mientras hago el podcast. Gracias, van a modular tu salud hepática del hígado, que es importantísima para tu salud digestiva, para tu salud mental, para tu salud hormonal, para todo, ¿sí? Entonces, claro, fíjense que acá entramos en no es una contradicción para nada, sino un choque. Porque si venimos del concepto de que debería comer bajo en grasas, y te voy a poner un ejemplo muy concreto que es el que apareció ayer un montón, que es comer, no sé, 1/4 de palta en vez de comerte la palta entera. ¿Quién te dijo que no te comas la palta entera si la querés comer? Y te aseguro que la querés comer porque, hablemos de cosas ricas, la palta. O el concepto de los frutos secos, ¿no? Como 4 unidades, 8 unidades, porque ¿qué es eso? O sea, ¿de dónde viene y por qué no está ese concepto en otro tipo de alimentos donde sí deberían estarlo? Bien, entonces, ¿cuál es el choque, ¿no? que traigo acá? Que si yo creía que para que mi cuerpo esté mejor, para que mi cuerpo esté más saludable, para estar más delgada, más desinflamada, tengo que comer menos calorías. Pero empezás a darte cuenta, tal vez a través de acá, a través de otros espacios que escuches, que estés, que veas, que el aporte de grasas, y obviamente no todas las grasas, para nada. Hay muchas grasas industriales que no, en lo absoluto, pero las que sí, las queremos en abundancia. Claro, de repente se pone como tenso, porque entonces este incremento del consumo de grasas, que tiene más calorías, mira a lo hipocalórico y es como, ¿dónde me posiciono? Bueno, mi invitación obviamente es a que te posiciones en este lugar de pensamiento crítico que te estoy sirviendo a través de este episodio. Y acá lo linkeo con algo que te va a gustar mucho saber, que es lo siguiente. Cuando una persona se siente con exceso de peso, está inflamada. Hay grises, ¿no? En los grados de inflamación. Pero en realidad estamos hablando de una inflamación. ¿De dónde viene esa inflamación? Bueno, la inflamación es un mecanismo fisiológico del cuerpo que, número 1, consume un montón de energía. ¿Y qué es lo que hace? Te está avisando a través de los síntomas
como una red flag, ¿no? Como acá necesito atención. Entonces pensemos, si tu cuerpo está haciendo todo ese esfuerzo para mostrarte algo que encima vos te hace sentir incómoda, porque es inflamación, tal vez lo que te está diciendo es que necesita otra cosa. Y te invito a reflexionar por qué puede estar esa inflamación. Hay muchos motivos, pero uno grande que pasa mucho más de lo que tal vez te das cuenta es lo que se llama estrés nutricional. Es que el cuerpo está literalmente estresado por falta de nutrientes. El estrés es inflamación. El estrés es un aviso. El cuerpo está ahí como, necesito ayuda. ¿Sí? Entonces, cuando vos incrementás la densidad nutricional, que objetivamente tiene muchas más calorías que comerte la galleta de arroz con queso crema descremado, que es un ultraprocesado, o sea que no es un alimento, sino un producto alimenticio, tu cuerpo se desinflama. O sea, que te estoy diciendo que si vos comes más calorías, ¿te vas a desinflamar? Sí. Siempre y cuando sea obviamente en coherencia, porque acá lo que yo no te estoy diciendo linealmente, entonces anda a comer lo que se te canta con tal de que tenga calorías. No, es densidad nutricional. ¿Dónde encontramos la densidad nutricional? Bueno, número uno, en alimentos reales, no en productos, primero y principal. Número dos, en alimentos que van a tener un alto contenido de grasas, un alto contenido de proteínas también, que las necesitamos para construir tejido, en síntesis. Y en carbohidratos también, que vamos a específicamente elegir cuáles. A ver, si bien es algo que yo encarno hace un montón y no, digamos, no es que había llegado a esta conclusión y después lo empecé a implementar, cuando me di cuenta de esto, en mí y en todas las personas que he acompañado en estos 7 años de acompañar personas, es impresionante, porque a fin de cuentas encontramos esos resultados que posiblemente todas querramos, yendo por el camino contrario al que creíamos que teníamos que ir para alcanzar ese resultado. Y eso no solo para mí es hermoso y liberador, sino que baja mucho hasta posiblemente desaparecer el volumen de la culpa, que es algo que tenemos recontra reasociado a la comida, la gran mayoría, o sea, siendo mujeres principalmente. Hay hombres que también les pasa, pero ellos están menos repercutidos que nosotras en este aspecto. Entonces, acá voy a abrir un poquito algo personal. Tal vez me conoces hace más tiempo, ya escuchaste otros episodios míos, otro tipo de contenido, pero si es la primera vez que me escuchás, te cuento que yo ahora tengo 31 años y comencé a ocupar, digamos, un espacio en el universo nutricional a los 17 a través de un trastorno de la conducta alimentaria. Transité una anorexia por como 10 años, que tuvo muchísimos grises. Y quiero aclarar algo, la anorexia no necesariamente es verte extremadamente delgada. Vos podés tener pensamientos anoréxicos y digamos que no luzca de esa manera, ¿no? El tema es sentir culpa por comer. El tema es no poder permitirte comer algo fuera de lo sano, y lo digo entre comillas, porque a mí me parece súper sano hoy en día cuando tengo ganas de nuevo de comerme un alfajor, de comerme una media luna, comérmela. Pero pude ocupar este lugar que estoy ocupando hoy gracias al soporte que le di a mi cuerpo todo este tiempo. Porque yo hoy me como la media luna y no entro en el loop de la culpa y mi cuerpo muy claramente me vuelve a conducir a comer lo que para mí es saludable. Por ende, hubo un trabajo previo de muchos años de solidificarme, ¿no? De darme densidad nutricional. Y esto es lo interesante, que cuando el cuerpo ya está robusto, no es una amenaza comerte lo que tiene harina, lo que tiene azúcar, lo que, vuelvo a lo mismo, está fuera de lo saludable, entre comillas. Pero sí es muy importante hacer el trabajo previo porque
Voy a esperar un segundo porque justo está pasando una ambulancia. Bueno, pasó la ambulancia y honestamente perdí el hilo preciso, pero para ir cerrando el episodio quiero nombrar un par de cositas más en relación de esto. Y es esta, que apareció el otro día en una sesión de una mujer que justamente está haciendo un trabajo hermoso conmigo, pero fíjense esto, a nivel nutricional todavía le cuesta hacer las modificaciones. Y ella me hablaba de, tengo hambre. Y yo le decía, es que todavía no te ocupaste de hacer lo que te estoy indicando a nivel alimenticio, porque vas a ver que cuando subas la densidad nutricional, el hambre va a bajar. Entonces, el hambre, y no hablo del hambre de si te despertaste y en un momento tenés hambre, eso es hambre fisiológico saludable, comé. Ahora, si comiste y a la hora ya tenés hambre, eso se llama falta de nutrientes. ¿Y cómo se soluciona? Aplicando lo que te estoy compartiendo acá. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Subile el volumen a las calorías, subile el volumen a lo denso nutricionalmente, comete la palta entera y vas a ver cómo todo va a cambiar. Acá hay un asterisco que podemos dejarlo para el próximo episodio, sería muy interesante, que tiene que ver con las corrientes de alimentación, con las elecciones alimentarias en lo particular, y porque también lo habité, o casualmente, paralelo al trastorno de conducta alimentaria, un vegetarianismo por 7 años, y eso tiene mucho que ver con tema de densidad nutricional, antojos, hambre y demás. Así que vamos a hacerlo para el próximo episodio. Bien, así que para cerrar esto, ¿no? Siento que a fin de cuentas todo lo que estamos conversando acá conduce a sanarnos, pero no del lugar como sanar volátil, no, te estoy hablando 100% del cuerpo. Y cuando vos te nutrís, cuando tus hormonas funcionan mejor, cuando tu cuerpo empieza a desinflamarse, tu sistema nervioso empieza a funcionar mejor. De hecho, nuestro cerebro ama las grasas, también está bueno que lo sepas. Evolucionamos como especie que más allá de que nuestra inteligencia no la usemos, a veces también somos muy inteligentes, gracias al consumo de grasas, cuando hablamos ancestralmente, antropológicamente. Y consecuentemente con todo esto estamos literalmente sanando el inconsciente colectivo de la sobreexigencia en el cuerpo de la mujer. Porque yo sé que inevitablemente soy un ejemplo cuando puedo comer de la manera que como y verme bien. Que si bien el verme bien es súper subjetivo, yo sé que encarno el cuerpo de una persona sana. Y eso es muchísimo más hermoso que estar obsesionada y sufrir por comer algo que me hace bien y que quiero compartir con alguien que quiero, ¿no? Bueno, creo que este episodio es una apertura, ahora que lo estoy cerrando, porque es un tema que reda para profundizar. Me parece no solo interesante, sino poderoso, magnético, que tiene un montón para dar. Así que me encantaría leerte. Si tenés ganas de dejarme algún comentario acá, tenés ganas de mandarme un mensaje por Instagram, por WhatsApp, por donde vos quieras. Y eso, ojalá que te haya iluminado y por sobre todas las cosas que te haya como dado paz, ¿no? Como el bajar el volumen del estrés, que es tan importante si hablamos de desinflamarnos y de sentirnos mejor con nosotras mismas. Te mando un abrazo lleno de amor, deseo que estés teniendo un día hermoso, ya sea donde sea que estés en la parte del mundo, el momento del día que estés. Y eso, estoy para acompañarte por acá, en algún espacio mío. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Puente.